eso terminamos el módulo 1 del curso, que son las bases de la vida microbiana. Hola Camilo, ¿qué tal? Y ya después de darles a ustedes esta introducción a las bases de la vida microbiana, vamos a entrar en sí Sí, a ver los acá la escucho. contenidos Entonces, sobre la ¿qué más va a biología estar por de ahí? los microorganismos. Entonces, como ustedes saben, vamos a ver primero ¿Va a bacterias, estar alguien más de la gente de OMS? luego vamos a pasar por los hongos, luego por los protozoos y vamos a finalizar con los virus. Conmigo van a ver las bacterias y los hongos y con la profe Milena van a ver los protozoos y los virus. Y entonces oficialmente hoy vamos a comenzar con este módulo 2 del curso donde comenzamos a estudiar las bacterias. Y realmente las bacterias, uno podría hacer Ah, uno o creo que dos se ha quedado como en la cursos bandeja de salida, independientes pero de bueno, hablemos bacteriología, los dos, de ya que conocer la no diversidad de esperé. las bacterias. Por eso lo que vamos a hacer en este curso es tratar de ver las bacterias más importantes y más relevantes a nivel biológico, ecológico, eh, agrícola y también en términos de agentes de infecciones en humanos. Y vamos a estudiar para fines de este curso las bacterias en tres grandes grupos. El primer grupo, que son las denominadas las gram negativas no proteobacterias. El segundo grupo, que son las gram positivas de bajo y de alto GC. ¿Qué quiere decir alto y bajo GC? Son bacterias que en su genoma tienen un Pues es que contenido de mire, guanina y pasa lo citosina siguiente. alto y un contenido de guanina y citosina bajo. Y el tercer grupo, que es el más grande de todos, es el de las proteobacterias. Entonces, en sí, Pues nos a ver, vamos a enfrentar a tres digamos clases que a es partir algo de hoy, que, donde vamos a entender un poco sobre la diversidad de las bacterias y esa diversidad bacteriana. no, Y la idea es que de en hecho, esta te va a hora que llegar nos queda claro, de clase, y pues ahorita te cuento que entremos a me dieron hablar una sobre trilla, las la verdad, gram que llama. negativas no Después que hablemos de esto, proteobacterias, necesito ver con su que merced. en sí son Lo que hice consideradas pasó como las directamente con usted, bacterias porque más necesito que ancestrales y se van a me dar diga cómo vamos a cuenta solucionar el ustedes problema que que tenemos muchas bien de claro, estas se porque me dio parecen un duro, poco a duro, las duro. arqueas Entonces, debido a ya esa lo charlamos. Pero ancestralidad que primero tienen terminemos de hablar dentro del telefónica. dominio bacterio. Eh, que pues la verdad estoy Y aquí focalizado en ustedes cerrar pueden ver en esta unas órdenes de diapositiva claro el camino que y otras vamos de a recorrer telefónica. en estas tres Es que clases yo soy comercial, entonces principalmente. estoy en la, Y perdón, lo que les casi siempre estoy en muestra la esta oficina. Hoy diapositiva es el no, árbol cuando lo necesito. filogenético de los principales A ver, yo linajes del como hablo dominio telefónica. bacteria, basado Nosotros en la somos, comparación de es decir, secuencias del es ADN, ese del pulgar válido, ARN es decir, ribosomal ha venido 16S. creciendo bastante Acuérdense que hoy el, sabemos que el 16S del es el número de marcador incidentes, taxonómico por lo cual excelencia en las yo bacterias, así como no el lo veo mal. 18S es el Eso marcador justifica más taxonómico nuestra, ideal en los digamos, eucariotas. ¿cómo se llama? Entonces vamos a considerar que en este árbol, Nuestro contrato, aquí llamémoslo tenemos así. los Eso linajes más nos lo justifica y eso ancestrales es y aquí excelente. tenemos los linajes más Eh, contemporáneos. que hay Entonces, si se dan tareas que cuenta, hay pues lo que que vamos a evaluar. De hecho, hacer uno en de las los recuerdos que próximas te tres había dicho era clases que es hablar avanzar para ver. en todos los linajes bacterianos, Eso se hizo como en de ir a lo los más últimos ancestral a 3 lo más meses, contemporáneo. cuáles Y eran como les las mencioné tareas en que el habían tercer colocado grupo, adicionales vamos a ver las para poder, porque proteobacterias, nosotros llegamos que a un son el acuerdo con grupo ellos y, más bueno, no grande podemos de traer bacterias más que tareas conocemos adicionales hoy en en mayo. día. Entonces, Entonces, si no en podemos la manejar clase las de tareas hoy adicionales en mayo, vamos a hablar ¿qué sobre significa? Aquifex, Que si nos pusieron algo más, pues ya puedo Thermodesulfobacterium, ver con Dermotoga, William Hernández las que bacterias verdes nosotros no pusieron, vamos a sulfurosas, poner los más tareas adicionales. deinococcos, ¿Qué pasó? las Pero necesitamos que eso sea espiroquetas, preciso. Necesitamos los que por favor me manden un planctomices, las correo. Tengo clamidias, una las reunión con ellos el lunes o cianobacterias. Se van a dar martes cuenta que vamos a para un abarcar tema de un gran número de necesito comprar linajes bacterianos. una orden de compra ahí, entonces Y voy a como les coordinar eso decía, al ser y las hago ese tema. bacterias tan, al ser la Entonces, diversidad de las bacterias vamos a ver tan eso. alta, Pero pues pues, no podemos ver pues todas yo, las bacterias y lo que hemos hecho en este curso es tratar de seleccionar uno o dos representantes de cada uno de estos linajes eso, bacterianos. eso. Sí, porque con eso también pues ¿Preguntas hasta aquí? ese la podemos ganar. Ahora qué, digamos que No, los dos no lados pensé. tenemos, digamos, Entonces vamos estos vamos a comenzar con ¿cómo el se llama? primer grupo, que son Tienen las su gram corazón por un negativas lado, no en el proteobacterias. sentido de que hay una carga alta. Pero Mm, nosotros, y como dentro de las compañeros y ya gram como, negativas no digamos, el futuro del proteobacterias contrato, vamos a no podemos ir en encontrar todos contravía a las estos directivas grupos. Vamos que a da pues encontrar a la gente de Aquifex, Telefónica, no a exactamente William, el que Thermotoga, a y más que William es el Deinococcus, a los presidente. Él molicutes, dijo, a las necesitamos bacterias empezar a fotosintéticas automatizar y a los esto, siguientes optimizar, fila, porque hay que decir, a tenemos muchos planctomices, procesos, clamidia, ¿cómo se dice? espiroquetas y bacteroidetes. Manuales, Entonces, la idea vamos de como por esto no WhatsApp, es
no es aerodinámica aprenderse tanto las especies dentro de cada es uno de estar los muy grupos, mecánico y sino ver las subestructuras. características que pueden Estamos llegar a montando un distinguir cada clon uno de los en grupos Python donde está de toda la estas gram bitácora que ellos negativas hacen no, en no Excel, se está protobacterias, haciendo ¿vale? Telefónica. Y nosotros estamos Entonces, metiéndonos pues en el vamos a ambiente de desarrollo comenzar y donde vamos decimos, a venga, empezar con haga eso, Aquifex y yo desde la Thermotoga, que OMS son hago estos dos esto, primeros que mandamos ustedes esto para observan acá, acá. y La empecemos con mayoría esa de estos simulación son donde considerados uno no tenga que bacilos. esperar Acuérdense que todos son gram a que el negativos. operador se dé cuenta de que hay un corte, Em, ¿no? Y nada, señor, y hubo un aquí corte, lo encontramos una de chequeé, las bacterias ya crea más la orden, antiguas, empieza a llamémoslo asignar así, recursos que es y que Thermotoga. ya no haya tanto tema Thermotoga es, de Aquifex y digitación, sino que Thermotoga son son más, considerados bacilos ellos se gram concentran más negativos, en asignar cuadrilla, en atender el corte y en microaerófilos. cerrar el caso. Para todos es claro que es Entonces, un yo creo microaerófilo. que es positivo, digamos, ante la razón nosotros no podemos, es difícil, ¿cómo se dice? No, Es profe. difícil como ¿Alguien ir en sabe que es un contravía porque microaerófilo? no tengo cómo rebatirlo. Entonces, ¿yo qué sugiero? Microaerófilos son Tengamos bacterias que estos temas necesitan adicionales claros concentraciones muy, muy, muy eh, bajas de oxígeno para poder para poderlos sobrevivir. defender. Y estamos hablando de Ya tenemos que meternos en el tema de 0,5% de automatización. oxígeno para Ahí poder pues sobrevivir, pero voy a estar son asesorando concentraciones muy ¿cómo estrictas. se Si llama? ustedes le colocan un Con Alexander, el 0,7% de del tema oxígeno para a ese Hugo Morales, que es microorganismo, el el microorganismo no va a digamos, sobrevivir. lo gestiona. Y hay un Y tema con aquí Superset en que la, es en la el tema de diapositiva los lo que ustedes linos. encuentran es El a OMS, Thermotoga. Thermotoga es una bacteria acuática principalmente y se le llama Thermotoga primero porque puede soportar altas temperaturas, en, entonces es considerado un en extremófilo. este, Recuerden que cuando ustedes vieron las arqueas, seguramente Milena les no, eso lo habló hace, de que la es mayoría de decir, las arqueas son Telefónica ya lo arrancó, extremófilas, tiene más no todas las arqueas son su extremófilas. tema de desarrollo. Y dentro Nosotros de como las Wilmer bacterias también estamos podemos llegar a encontrar mirando desde el punto de vista de organismos que son ingeniería. considerados Entonces, extremófilos. Y uno con mis de conocimientos ellos, de pues, software, es pues me metí en ese Thermotoga. cuento. Yo antes de entrar a Valor, Thermotoga trabajé en hoy software, entonces sabemos que digamos que el tema de software se puede me soportar facilita. altas Y como esto es temperaturas, estamos este hablando proyecto es vital superiores a para la los 60 compañía, pues grados me he centígrados metido ahí, gracias a no para esta desarrollarlo, porque toga no que tengo ustedes tiempo de observan desarrollarlo, en pero la sí foto, para diagramar lo que que le estamos haciendo. permite y Y le ya da una llevamos 5 o homeostasis 4 a meses donde al empezamos a citoplasma diagramar, a hacer intracelular de la todos los bacteria. flujos, a ver dónde podemos ¿Listo? optimizar, qué base de datos Em, vamos a utilizar. Aquifex también es considerado Definimos un sobre Python, organismo definimos el repositorio, bueno, una extremófilo. serie de No lo cosas tenemos aquí en la donde presentación, pero hay, también lo es que, considerado digamos, organismo a la gente de extremófilo. OMS todavía Entonces, tanto Aquifex como Thermotoga, que son los dos primeros linajes que veíamos en aquí yo esa ya, primera es decir, diapositiva de los linajes bacterianos, son considerados ¿cómo se empieza? organismos gram negativos microaerófilos y que además son extremófilos, principalmente soportan altas Sí, ahí lo temperaturas. que estamos haciendo es lo siguiente. Perdón, profe, ¿qué Esto era va a ser lo que hacía ingeniería la toga, y cuando termotoga? tengamos algo más La toga avanzado, algo que más tiene como Thermotoga una versión beta, le vamos a invitar a provee los esa muchachos para que nos capacidad de den, soportar digamos, temperaturas los altas, luces y nos den el específicamente feedback para poder sacar un temperaturas poco superiores a los de 60 nuestra grados planeación centígrados. ya de producción. Muy Gracias, seguramente profe. lo podemos incluir en la versión alta. Listo. ¿Sí? Salimos de Aquifex y Thermotoga y Sí, entramos a un ingeniería de grupo que barro. se llama De barro son Deinococcus varios. thermus o Deinococcus. Ahí está Hugo, Y está no sé si a ustedes se les hace familiar esta ingeniería de barro. microfotografía que ustedes observan acá de lo que han visto Más en el el tema laboratorio hasta el momento. de programación, porque pues, en tu área pues casi no hay programación. No tengo ningún programador que tenga ese perfil, ¿no? Sí, un poco. Entonces, que pues el tema momento Cocos, nos ¿verdad? quedamos Parecen que cocos. En ya efecto, creo que ahora no lo Deinococcus, pues tenemos. como su nombre lo Yo, dice, yo son qué digo, cocos, pero necesitamos tienen unas creador de agrupaciones Linux. Tú estás encargado del bastante precepto de interesantes. Linux. Usted sabe que Y es que como ustedes ven como si Linux, parecieran cuatro sistema cocos MS, unidos Telefónica, aquí. ¿no? Sin embargo, hoy sabemos que a Bueno, pesar de eso que parecieran cuatro cocos unidos, sí, estos estamos cuatro quedando bien representan una única célula. porque el Entonces, de pronto organismo ustedes vieron en el es laboratorio los las datos de formaciones de tétradas cuando vieron los entonces cocos, ahí te agradezco. específicamente seguramente cuando Entonces, vieron Streptococcus digamos, pneumoniae y veían la que verdad, podían digamos, llegar a tener tétradas. comenzó ahí en ese Pero aquí hoy sabemos que estas cuatro cocos que parecen unidos en sí van y a no he formar una mirado a ver única si está célula. bien o no está. Y Esto es Deinococcus claro. se caracteriza principalmente por su alta capacidad de soportar radiaciones. Eso.
y Yo creo que logra aquí por eso, soportar libertad, radiaciones es gracias ya a la trabajar el composición consultorio, de su pared vamos avanzando celular. en ingeniería, Acuérdense vamos que a son relacionar gram negativos. Si son gram negativos, pues y con tenemos una membrana externa, una membrana interna y una capa delgada de ahí péptido vamos glicano en la subiendo, mitad. la versión beta, Pero hoy sabemos que además de esa a ver, membrana externa y y esa luego se llama membrana producción. interna, Luego tiene ahora una estamos en superficie exterior, que es esta RS que se señala acá, esperamos. una superficie Pero bueno, exterior ese punto que le estamos ahí. provee a Entonces, esta así, bacteria la podemos capacidad de mover el soportar tema y luego ya altas bajaremos. radiaciones de luz ultravioleta Bueno, el otro e punto que tenemos inclusive es, radiaciones de yo rayos vengo a entrar X, hoy y me decían, gracias a no, esta dos proteína que sistemas tiene caídos, externa que por está ejemplo, la tamaño protegiendo está caído, la membrana está externa y la caído el membrana frente. interna de una pared Gracias, típica super. gram negativa. Bueno, y eso es lo que hace característico a esta especie en específico que se llama Deinococcus radiodurans y tiene la capacidad de poder soportar radiaciones. Y es lo característico de este filum Deinococcus terra. Hay otras bacterias dentro de este filum Deinococcus que también son consideradas extremófilas porque pueden soportar altas temperaturas. Pero pues para fines de Y este curso solo quiero que qué recordemos a arquitecto esta de, bacteria, a Deinococcus radiodurans y esta capa externa de proteínas que le permite o le da esa resistencia a la radiación, tanto no, radiación ya, me lo ultravioleta dijo ya claro, como como, radiación de rayos X. bueno, sí, ¿Preguntas? espera, a ver, una cosa. Yo creo que es importante, Seguimos tal vez usted tiene y ahora vamos a ver la clase Molicutes. yo sé que Y está en la funcionando, clase Molicutes, pero en algunos libros ustedes de pueden mucho más tiempo encontrarlos está como funcionando, es Molicutes o afortunadamente Tenericutes. de que se Y esté en ahora, sí es tenemos considerado como amigos un grupo y inusual de cuando me bacterias dice, que se distinguen por pues, carecer vale, pared digo celular que no me queda, me y dice, mira, comúnmente hay se que andar llaman tranquilo, un micoplasmas. man que es enemigo de ¿Qué nosotros, quiere decir esto? Que está a con la pesar de competencia. que ellas No puedo están andar, dentro de un grupo denominado gram negativas no mi propio protobacterias, mandado donde sobre uno mi amigo. esperaría que todas las bacterias Pero mire, tengan a una ver, pared típica no, gram acá tenemos que negativa, ser sinceros como los contigo. micoplasmas no tienen pared celular. Entonces, ¿qué pasaría Entonces, si no yo puedo trato de andar teñir tranquila. con El tinción man de no puede gram andar, una porque bacteria de estas? a usted que le diría que No, dice, no no se va a puedo andar, teñir. y acá estoy dando y no puedo andar. ¿Cómo? Entonces, a ver, bueno, No se va a la teñir platiquemos un porque poco, cuando porque hago también, lo te de digo, tenemos remover la tinta se va a ir todo. coherentes y sensatos. Primero, ¿qué Exactamente, hay no se va a poder teñir con tinción de gram. de servidores de Y ustedes dirán, bueno, pero si no los tiene tiene pared sentados celular, que pues sepa ¿qué esa. tiene? Eso Y no hoy lo maneja sabemos que cualquier, los no que maneja ni micoplasmas acompaña, no tiene la capacidad. tienen tres membranas Entonces, no de la tiene asignado lipoproteínas esa. externas. Por ende, la tinción de gram no me va a Entonces, ¿qué funcionar a mí persona para está a poder cargo de evaluar? ¿Qué visualizar persona estas tiene bacterias al asignado a microscopio. solucionar el problema? Que necesitamos, si dice que Dentro de la tiene clase no tenemos. Molicutes podemos Lo más que encontrar, a ver si tenga traje conocimiento de esa cómo funciona diapositiva. Typepitra, que tenga entrenamiento en Typepitra, Sí. que se pueda apoyar Dentro de mejor. la clase, ¿Qué persona dentro de la tenemos clase asignado? Molicutes podemos Pues para yo decirle al encontrar man, la mayoría son patógenos, como por ejemplo micoplasma, espiroplasma, que es patógeno de plantas y que es patógeno de insectos, bueno, y estamos, ureaplasma, que es patógeno de humanos y no de sé, porque ya no es animales. arquitecto, ella no, Digamos que ya estas ni él son las tres tampoco, él no hay. especies más importantes Bueno, dentro de los aquí tenemos que ser micoplasmas, sinceros. perdón, dentro de los molicutes. Otra, Entonces, en otro hago una escenario favor, donde podemos hazme una cosa, encontrar a los espera, molicutes comparta pantalla es y en los repito, cultivos muéstrame celulares. tantito porque hoy me dio Pues en los manita. cultivos celulares, Y ahí está digamos, hoy Pepito, no que sabemos no pide que más, la no me presencia de los de una vez, micoplasmas pero de una vez. pueden llegar a afectar Y así el no nos podemos crecimiento despedir nunca. normal de los Sí, cultivos porque es que celulares cuando uno me los dan mantiene varilla, en yo el estoy cerrando los laboratorio. rines Entonces, esa es la razón por y me la dan cual varilla. uno siempre tiende a hacer No, por pruebas de eso, detección de micoplasma mientras mantiene los cultivos celulares en el laboratorio. no, por Bueno, eso, y pues una aquí línea, ahí recuerden línea, que no. lo Hay una línea, característico de la clase ahí está Molicutes bueno, se le diría que es no la sé. ausencia de la Pues, ¿qué pared pasa? celular Necesito mandarle una evidencia de y en feedback vez de a esa favor pared de mí. celular, pues tienen Pues tres una capas de ellas, de vale, membranas pues de hagamos, ¿no? lipoproteína, Y si una que es cosa, lo que le que provee ve a que esta bacteria yo no estoy pidiendo em, nada de todo el mundo. su Dale, dile estructura a a su nivel compañero de celular. alta en Pita y mandarle la evidencia a Entonces uno. ustedes pueden ver acá que Siéntense, yo aquí soy la tenemos un cara, cultivo la gente celular ya y me coge dentro la mía. encontramos todos En realidad estos llegan a punticos mí, negros
que son ya esos pasan de molicutes una que vez están a infectando el cultivo celular. pues es que ellos van a repetir Los molicutes pueden tener formas de cocos, pueden tener formas de y bacilos. si esa vaina, Ninguno de ellos se va a que teñir nos como gram jode, negativo, recuérdenlo. créanme que esto yo no está No aquí, podemos no es teñirlos por con joder, tinción de si gram. hubiera sido por Y joder, aquí ustedes lo que llaman observan es llamo una las reunión, colonias desde que todo el puede mundo, llegar digo, a mire, formar. Las ¿no? colonias Digamos que estemos, generalmente tienen estemos halos preparados, porque están solucionemos la hidrolizando vaina. el sustrato de los medios de cultivo. Eso, miremoslo Se como le que conocen estamos. como molicutes o tenericutes, Porque pero también ese es un punto, es que se les ahora pueden la decir tamaña, ¿quién está micoplasmas de una sacando manera de forma genérica. de tamaño que está caído? ¿Listo? Que son dos sistemas, hermano. Si se espera uno, ¿Preguntas hasta aquí? Ahora vamos a entrar a un grupo bastante grande que son las bacterias fotosintéticas. Y seguramente cuando ustedes vieron con Milena y hablaron con Milena sobre el metabolismo, ella les mencionó que habían bacterias es que fotosintéticas ahora sí está invitado. Eso es un que problema porque donde todos la los sistemas de clorofila reunión. era el Porque principal yo había una, pigmento allá y habían estudios otras origen de bacterias, cuenta. Entonces me dicen bacterias que me fotosintéticas amaría. donde la clorofila no era el principal pigmento. Por Entonces, eso, en yo esta soy lo que tabla, digo que, es decir, me porque voy a ya me le voy a ya demorar le un llamo a poquito en la esta tabla, información. hablando Entonces un todo poco como se fue. sobre las principales Uno, dos, características de tres. de las bacterias fotosintéticas. Entonces, vamos a tener dos grandes grupos de bacterias fotosintéticas. Aquellas bacterias fotosintéticas que se denominan anoxigénicas y bacterias fotosintéticas que se denominan oxigénicas. Entonces, vean, dentro de las bacterias fotosintéticas anoxigénicas tenemos las bacterias verdes sulfurosas, las bacterias verdes no sulfurosas, las bacterias púrpuras sulfurosas y las bacterias púrpuras no sulfurosas. Estos cuatro grupos son los que vamos a considerar como bacterias no, Los sistemas caídos. bacterias No, pues, anoxigénicas. Estos cuatro grupos que no, ustedes observan de acá. varito. Y luego tenemos lo que se Pero, consideran bacterias no, oxigénicas, o sea, este grupo de acá este grupo de acá de cianobacterias. ¿Cuáles son los principales pigmentos fotosintéticos que vamos a encontrar en las anoxigénicas y listo, que dale, vamos a ya me estoy. encontrar en las oxigénicas? En las anoxigénicas, principalmente vamos a ver una gran diversidad de bacterioclorofila, que es un pigmento modificado a la clorofila que conocemos hoy en día. ¿Ustedes recuerdan qué tipo de macromolécula es la clorofila?